entendí que el pasado no se puede arreglar y los errores son parte de ser humano. Como que sentía que necesitaba encontrar como la clave de por qué había tomado cada decisión de mi vida, por qué. Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal. Y hoy vamos a hablar sobre los errores del pasado mientras me preparo un té en Burger King esperando a mi amiga, así desayunamos algo más. Pero va a tardar un tiempo, así que dije, quiero hablar del tema. Estos son los micrófonos nuevos y es re loco, pero para que se den una idea, hay música acá y no se está escuchando directamente. Para que se den una idea de lo bien que se está escuchando esto. Igual, sí, a veces, no sé si todavía ponérmelo por ahí, pero bueno, este es el video de prueba. Bueno, ¿por qué quiero hablar sobre los errores del pasado? Vengo con una rosquita hace, no sé, como un tiempo, como un mes más o menos. Yo sé que quizás a veces hay un tema del que yo hablo como muy por arriba y a veces es como que lo hablo en chiste y a veces lo hablo como serio, pero siento como que a veces no se termina de entender y bueno, de eso quiero hablar y cómo sobrellevar y cómo pensar y cómo vivir los errores del pasado. A ver, yo sé que hará como un mes más o menos, hice un video en el que hablaba sobre el paso del tiempo en Plaza Francia y hablaba un poquito de esto de Rodri, ¿no? Eh, y, y que venía pensando mucho como en mí en esa época, en la Belén de 18 años. Y hay algo que ustedes no saben, que es que, a ver, yo vengo haciendo un trabajo de recuperación de la memoria y de reconstruir un poco como mi pasado a nivel más emocional, ¿no? En el sentido bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Todo esto lo despertó, eh, bueno, mi relación con Carlos, porque cuando yo decido cambiar el estado del vínculo en ese momento, en realidad el motivo había sido porque cuando estaba trabajando con la terapeuta, hablaba de que a mí a veces durante muchos años siempre me pesó esto de qué hubiera sido si o qué hubiera pasado si. Entonces, como yo estaba en una elección, no solamente entre, o sea, entre Fernando había otra persona y justo había aparecido Carlos. Y en ese momento, o sea, siempre pensaba, más allá de que en ese momento también Carlos estaba conociendo a su pareja, que fue después, me refiero a esto de decir, bueno, listo, cuando, cuando pasa esto y yo digo, loco, pasaron más de 11 años y yo todavía estoy acá con este chabón, digo, bueno, entonces me daba una pauta de decir, bueno, acá hubiese pasado algo distinto. Entonces dije, bueno, siempre pensaba, ¿qué hubiese sido? No sé, si terminaba con Carlos en vez de pasar todas las cosas horribles que pasé con Fernando. Entonces, desde que empezó esa rosca y desde que empecé a esto de decir, bueno, ahora lo voy a cambiar, porque bueno, ¿qué hubiese sido? Quizás, no sé, Carlos siempre fue el correcto. Y yo venía con esa rosquita, venía. A raíz de todo eso, cuando yo me peleo con Carlos, claro, entonces ahí se empieza a despertar todo, todo mi pasado y cosas que yo, no sé, como que sentía que me había equivocado. Y empecé con todo esto de que hubiese sido así, que hubiese sido así, que hubiese sido así. Entonces, mientras yo hago todo este trabajo, cuando finalizamos ese trabajo,
Eh, ¿Por qué? Porque después de que yo me peleo con Carlos, reaparece otra persona de mi pasado que también quería estar conmigo en ese momento. Entonces, yo medio como que empecé, ¿qué hubiese pasado eh, si no sé, estaba con él? Eh, y durante un montón de tiempo, incluido la reaparición de Rodri, yo siempre venía pensando que hubiese sido eh, en mis errores, los errores del pasado, como que sentía que necesitaba encontrar como la clave de por qué había tomado cada decisión de mi vida, porque creía en algún punto de que, no sé, como entendiéndolo y procesándolo o perdonando o pidiendo perdón o analizando iba a encontrar la respuesta o iba a sentir un alivio por los errores del pasado. Entonces, eh, bueno, a ver, quiero hablar de mis errores y qué aprendí durante este tiempo. Y por eso es que quiero contarles esto. Y algo que cambia desde el año pasado hasta acá. Bueno, en el interín que reaparece esta persona, que yo se los había contado cuando volví en febrero, a raíz de que estaba esta persona con la que viste todo el tiempo como que me echaba la culpa de vos, no me elegiste, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, y vos, cuando él se había mandado un montón de cagaditas que, nada, viste, éramos amigos además de eso. Nunca había pasado nada, nosotros éramos amigos, pero bueno, él todavía seguía con la rosca de que yo no lo había elegido. En el medio yo estaba conociendo otro chabón que en realidad no es que estaba conociéndolo, estaba reconociéndolo porque era un chabón con el que yo ya había estado hace un par de años. Entonces, claro, medio como que en algún punto todo, todo en vez de volverse emocional para mí o de estar pensando en estar realmente con alguien que quería, estaba pensando siempre en cuál era la mejor opción. Porque claro, como la otra historia venía, porque claro, o sea, este chabón, si es como, no sé, el chabón que cualquier minita quisiera, es muy lindo, es hegemónico, siempre fue muy bueno conmigo, siempre fue muy amoroso conmigo, siempre fue muy piola conmigo, me acompañó en momentos muy importantes y difíciles sin pedir nada a cambio. Entonces, claro, yo decía, no, este pibe, o sea, tengo que estar con este pibe, pues esta es la opción correcta, ¿entendés? Y no lo quería. Entonces yo venía como esforzándome a quererlo, esforzándome y volviéndome cada vez más mental, porque esa rosca de no volver a cometer los errores del pasado y hacer las cosas bien me llevó a mí a dejar de anular por completo mis sentimientos. Entonces cuando reaparece Rodri, me recordó lo que soy yo enamorada y lo que yo y lo que es una Belén con emoción, una Belén ilusionada, una Belén que admira, una Belén que ama, ¿entendés? Y me estaba dando cuenta que todo lo que estaba viviendo con ese chabón era completamente mental y me había olvidado de mí enamorada. Después, a todo esto, yo, cuando aparece Rodri, se reabre todo un arco, anime, se abre todo un arco narrativo de mi vida de entre los 17 y los 19 años en los que, claro, yo empiezo a recordar un montón de cosas y entonces cuando yo estaba recontra enamorada de Rodrigo, había otras personas ahí también que querían estar conmigo. Yo no tenía ojos para más nadie. Entonces, entonces ahí es como que me empezó a agarrar una cosa de, ay Dios, ¿por qué? Porque me enamoré de un chabón que tenía novia, que encima la pasé como el orto, que encima tenía otras opciones, que encima entonces venía con una rosca del pasado y encima a la vez con mucha culpa conmigo misma, ¿entendés? Con mucha culpa conmigo misma de decir, loco, ¿por qué? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? Y viste, ay, no. Y les juro que es re difícil eh, a veces no entrar en esa de decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro?
Entonces, cuando yo me enfrento a mis propios errores y los acepto, también me tuvo que, me llevó eh, a aceptar que el otro también se equivoca y el otro también puede cambiar y que es un ser humano igual que yo. Porque yo, claro, yo estaba con que vos, Rodri, sos un hijo de puta, porque vos, Carlos, porque vos me hiciste esto, porque vos me hiciste esto, llenándome de mierda y de odio, llenándome de mierda y de odio que no me llevó absolutamente a ningún lado. Y yo tuve que pasar por un proceso, porque claro, en esto de reconstruir mi memoria, en esto de ir recordando cosas, en esto de ir pensando, claro, ¿qué fue lo que me pasó? Me di cuenta de que bueno, qué sé yo, ¿entendés? Las cosas pudieron haber sido distintas, sí, pero fueron así. Y no, y que Rodri se equivocó conmigo, sí se equivocó. Y que los demás también se equivocaron conmigo, y sí. Y yo ya tengo todo resuelto con mi pasado, ya tengo resuelto todo a nivel emocional, pero bueno, quedaban estas cositas que a mí me costaba nada, aceptar de mí misma. A quien tenía que perdonar y a quien tenía que aceptar era a mí misma. Entonces, bueno, la cuestión es que había algo que también a mí me pesaba, era que seguir odiando y pensar que bueno, que el otro es una mierda porque se equivocó, pero yo no, ¿entendés? Entonces, nada, eh, entendí que el pasado no se puede arreglar y los errores son parte de ser humano. Y, y dejé, viste, de enroscarme mucho, viste, con esto de, de, de que, bueno, qué sé yo, la gente cambia también. Hay que aceptar que la gente cambie y que así como uno crece cuando fue joven se equivocó, y bueno, las cosas pueden cambiar y uno crece, uno se vuelve una mejor versión de uno mismo y una mejor persona. Y eso es realmente lo que vale también, lo que uno es hoy, no solamente las cosas que pasaron en el pasado o los errores que tuvo en el pasado, porque entonces yo estaría juzgando al otro, ¿entendés? De la misma manera que me juzgo a mí. Si yo me perdono a mí misma, por los errores del pasado, puedo perdonar al otro por los errores del pasado, ya sea que me hayan afectado a mí o no. Entonces yo como que ya no quiero vivir del odio y del enojo o de pensar que porque una persona hizo esto es de lo peor toda su vida. No, porque en el transcurso de los últimos meses a mí la vida me ha demostrado, pero con cosas muy concretas, de que la gente puede cambiar y que la gente se merece una segunda oportunidad de demostrar que puede ser mejor persona, de que puede amar, de que puede querer, de que puede cuidar y no juzgar al otro por un error de su vida o por los errores del pasado. Entonces, nada, qué sé yo, pienso mucho en eso y no me quiero juzgar a mí misma por los errores del pasado, qué sé yo. Lo único que puedo hacer por mí misma es, no sé, tomar mejores decisiones. Y a eso también quiero ir. Porque cuando, cuando, cuando yo me separé del progenitor y decidí volver a vivir a mi lugar de siempre, me di cuenta de que yo creía que iba a ser feliz el día que yo recupere mi vida, la que tenía antes de Fernando, ¿no? La que tenía antes de Rodri, la que tenía mi vida antes de todas esas cosas horribles que pasé. Entonces, desde hace como un mes y pico desde que, nada, volví a hablar con Facu, que es el ex chongo de mi amiga, este que les conté, que, bueno, no tiene que ver tanto o sea, como, bueno, tampoco es como que, a mí que bueno, que más allá de que yo ahora no quiero saber nada con él, o que no me interese, o con lo que haya dicho de mi hijo, que se haya metido con mi maternidad, hizo que las ganas que tenía de verlo se me vayan a la mierda.
Nada, después el chabón me pidió perdón y me insistió y yo ya fue, o sea, yo te metes con mi hijo, viste, y tampoco es que tenía tanta ganas de verlo, fue como bueno, en fin, mejor igual, la verdad. Pero como cuando hablé con Facu la primera vez y me di cuenta que las cosas habían sido muy distintas de las que yo creía con respecto al momento que nos conocimos hace como 10 años, ahí fue cuando yo dije, che, loco, pará, yo por hacer las cosas bien o tener, no sé, códigos o de decir, bueno, no enroscarme. Para mí toda la gilada esa de pelear por el macho, ¿viste? O sea, imagínense, ni siquiera me puse a pelear por Rodrigo, no estaba de novio, imagínate si me voy a pelear por un random. Y entonces como que él me dijo algo que a mí me dejó pensando, que es como priorizaste, como hacer las cosas bien que tu deseo, porque yo sí quería estar con un chabón en su momento, ¿entendés? Entonces ahí me dije, claro, o sea, yo a mí también me traumatizó tanto sentir que hice las cosas mal o que tengo que hacer las cosas bien para que el resultado sea positivo y no sé si tengo que hacer las cosas bien, lo que tengo que hacer es seguir a mi corazón y mantener un vínculo de una persona, o sea, y llevar un vínculo de una manera madura, con cuidados, con amor, con protección, no pensar en lo que está bien y está mal. Y sobre todo, estar con alguien que yo realmente quiera y que realmente me mueva el corazón, el piso, el alma, con una persona que me den ganas de hablar, de estar, de charlar, alguien que me mueva el corazón. Eso tiene que ser mi prioridad. Estar con alguien que me mueva el corazón. Quizás no sé si es la persona políticamente correcta, quizás no, quizás sí, no lo sé. Pero bueno, entonces ahí es cuando yo me di cuenta de que, de que lo que es para uno es, y que esa vida que yo creía que tenía que recuperar, en realidad nunca se fue, nunca se fue. Porque todo lo que me ama realmente y lo que me quiere, lo tengo. Tengo a mis amigos de toda la vida, tengo a mis compañeros de militancia de toda la vida. Ahora me voy a ver con, con mi amiga Araceli, que la conozco hace 19 años, sigo siendo amiga de amigos de salita de 5 y sigo siendo amiga de mis compañeras de la primaria. ¿Sabes? ¿Viste cuando decís todo lo que yo creía que tenía que recuperar, en realidad siempre estuvo? Y todo lo que es para mí y todo lo que me ama está, y todo lo que sea para mí y lo que me quiera de verdad se va a quedar. Y seguramente ahora tenga una relación ultra hermosa y mucho mejor que todo lo que viví antes, y seguramente todos esos errores del pasado, todo va a hacer que yo hoy lleve las cosas de una manera diferente, aprenda a perdonar y aprenda a dejar de pensar que la gente no puede cambiar. Porque sí, porque sí, yo no les voy a mentir, sí. Yo antes era terrible, más mala, y pensaba, no, que este es así, que es un hijo de puta. Y después, viste, la vida te cierra el orto. A veces uno se equivoca. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la rosca de, ay, me equivoqué. Ay, este se equivocó. Ya fue, boludo, ya fue. Obviamente no voy a perdonar o voy a pensar que pueden ser mejores personas ni el progenitor ni el Fernando, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Quiero tratar de amigarme con el tema y dejar, ¿viste? De enroscarme. Bueno, hay cosas de mi pasado que no me acuerdo y bueno, por algo será que no me las acuerdo, ya me las acordaré, pero cualquier cosa que sea que tenga que ver con reconstruir cosas que no recuerdo no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Rodri no va a cambiar absolutamente nada de lo que hizo en el pasado, ni nadie de esas personas que también me lastimaron, que no fue solamente Rodri, va a cambiar algo. Y bueno, la vida continúa.
lo único que me queda a mí es aprender de mis errores y entender que los demás también se pueden equivocar y pueden ser mejores personas. Y eso, a mí la vida me sorprendió y me cambió muchísimo en los últimos meses, sobre todo en el último mes, pero a la vez siento que todo se está acomodando de una manera linda y de una manera súper natural. Eh, Así que nada, eso. Quería aclarar eso como con respecto a por qué hace tiempo que venía pensando en eso y en esa Belén. Así que ay, les voy a... Hay un montón de chismes y de cosas que me encantaría contarles, o sea, pero después cuando tenga miembros voy a guardar como todos esos chismes picantes para los miembros, que nos falta mucho para eso. Así que bueno, nada, los amo. Nos vemos el domingo eh, y no dejen de mirar todos los videos anteriores de Miércoles Random. Besito.